Buenos días, profesora Zoila. Mi nombre es Antonio García Pichardo, soy estudiante de UNILAB en la carrera de Derecho. Mi número de la matrícula es MX005072. El día de hoy, para nuestra clase de juicios orales, vamos a hablar sobre el régimen, principios del régimen probatorio. La primera pregunta que usted nos hace es ¿cuáles son los elementos que nos permiten reconstruir un hecho del ocurrido, ya sea en el pasado, y hay que mencionarlos? El primero es el dato de prueba, es la referencia del medio de prueba con el que se cuenta para demostrar un hecho y es utilizado para fundamentar una orden de aprehensión. El segundo elemento es el medio de prueba. Se trata de toda la fuente de información que se tiene para reconstruir los hechos. El tercero es la prueba. Jurídicamente es el conocimiento cierto o probable que existe sobre un hecho que puede ingresarse a un proceso como medio de prueba en una audiencia. Además, le sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para lograr una conclusión respecto a la acusación. La siguiente pregunta es: ¿para qué sirven las pruebas? El objeto de la prueba es todo aquello que pueda ser probado, es decir, sobre el cual se puede o se debe recaer la prueba. Esto lo constituye en general los hechos, es decir, todo aquello que puede ser percibido por los sentidos, que son los medios que conducen a la ratificación, mantenimiento o modificación de las conclusiones y sentencia en un proceso penal. La otra pregunta es los principios del régimen probatorio. La libertad de prueba es la que nos señala que cualquier cosa puede ser probada a través de cualquier medio. Este principio está sustentado en el derecho que tienen las partes para producir una prueba para constatar la existencia o la inexistencia de un hecho delictivo. Está sustentado en el artículo 259 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La licitud de prueba. Las pruebas prohibidas son las que se obtuvieron mediante la violación de los derechos fundamentales del imputado. Hay dos clases de pruebas contrarias al derecho y son las ilícitas. Definitivamente son pruebas nulas y no pueden ser confirmadas. Las ilegales son las evidencias obtenidas, como dice la palabra, ilegalmente, cuando no se respetaron las formalidades exigidas por la ley. En el artículo 273 nos dice que los datos y las pruebas deberán ser obtenidos, producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece el código. La libre valoración de prueba es cuando los jueces pueden otorgarle un valor a cada elemento de prueba por medio de una serie de límites en su actividad jurisdiccional. Estas deben de estar basadas en su experiencia lógica y los conocimientos científicos afianzados. El límite de esta libre valoración de pruebas es que deben de atenderse a las normas de la vida cotidiana de toda persona en la vida. La licitud. La licitud es todo lo permitido que debe ser permitido por la ley, o de ser racional. La licitud es la ley que no puede negarse. Los hechos notorios son aquellos que por el conocimiento humano están considerados como ciertos e indiscutibles. Desde el punto de vista jurídico, en cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los integrantes de un círculo social en el momento de pronunciarse la decisión judicial. Las pruebas lícitas son todos los actos legales ilícitos que de tal manera
que el resultado del juicio será la condena del culpable o la absolución del inocente. Se utiliza en un juicio de carácter penal, donde el propósito es el castigo de quien comete el delito. Las pruebas ilegales son las evidencias obtenidas e incorporadas donde no se respetaron las formalidades de ley. La nulidad de prueba es cualquier prueba ilícita, dato o prueba obtenida con base en la violación de los derechos fundamentales por lo que las partes harán valer su exclusión o nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso, y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Esto está sustentado en el artículo 284 del Código de Procedimientos Penales. Enseguida vamos a hablar de los tres supuestos que atiende la lógica. El primero es la identidad, que es el principio de igualdad. El segundo, el principio de contradicción. Y el tercero es el principio de razón suficiente. Es el que justifica los conocimientos de forma razonada, ordenada y lógica. En conclusión, sobre los principios de este régimen, como podemos ver, son la columna vertebral del sistema procesal oral en México. Esto nos permite utilizar los mecanismos y herramientas que nos proporciona el mismo sistema, y pues podría repercutir en la reducción de las arbitrariedades del sistema social. Gracias.